Hay un momento justo antes de que todo se rompa por dentro, en el que no pasa nada afuera. Nadie grita, nadie te ataca, nadie te persigue y aún así tu pecho se aprieta. Tu mente corre sin frenos, tu cuerpo entra en alerta como si algo terrible estuviera a punto de suceder y es allí cuando crees que la vida se volvió contra ti, cuando en realidad no fue la vida. Fue tu mente creando una tormenta invisible, una tormenta que solo tú puedes sentir, pero que parece más real que cualquier problema externo, y quiero que escuches esto con absoluta atención, porque si alguna vez te sentiste atrapado en pensamientos que no paran, en miedos que aparecen sin permiso, en recuerdos que regresan como olas violentas, entonces este mensaje no es casualidad, es una llamada directa a tu conciencia, porque tu mente tiene un poder inmenso, mucho más grande de lo que imaginas, y ese poder puede destruir tu paz o devolvértela por completo, pero nadie te enseñó esto, nadie te dijo que la ansiedad no es una señal de peligro real, sino una señal de que tu mente aprendió a reaccionar exageradamente para protegerte. Nadie te explicó que esos pensamientos que te atormentan no son verdades, son interpretaciones, y mientras sigas creyéndolas, la tormenta seguirá creciendo, porque la mente no distingue entre lo real y lo imaginado cuando hay miedo, reacciona igual, activa el cuerpo, acelera el corazón, tensa los músculos, nubla la razón, y tú te preguntas qué está mal contigo, porque no puedes simplemente calmarte, porque otros parecen vivir tranquilos mientras tú luchas por respirar con normalidad. Y aquí viene la verdad que puede cambiarlo todo. No estás roto, no eres débil, no tienes una mente defectuosa, tienes una mente entrenada para anticipar peligro donde no lo hay, y eso se puede desaprender, porque la tormenta no nace de los hechos, nace de la historia que tu mente cuenta sobre los hechos, y cada vez que te dices esto no lo voy a soportar, algo malo va a pasar, no voy a poder. Con esto, estás echando más viento a la tormenta, estás alimentando un sistema que solo sabe reaccionar, no pensar, y cuanto más luchas contra esos pensamientos, más fuertes se vuelven, porque la mente interpreta la lucha como confirmación de amenaza, y aquí es donde la mayoría se pierde intentando controlar la tormenta a golpes, cuando en realidad la única forma de detenerla es dejar de alimentarla, entender que no todo pensamiento merece tu atención, que no toda emoción necesita una respuesta, que la paz no llega cuando todo está en calma fuera, sino cuando decides no reaccionar a cada ruido interno, y tal vez ahora mismo estés pensando, pero mi tormenta es diferente, lo mío sí es grave, yo no puedo simplemente ignorarlo, y esa es la trampa más común de la mente ansiosa, hacerte creer que tu caso es la excepción, que no hay salida, que siempre será así, cuando en realidad esa voz no es una profecía, es un hábito mental, y los hábitos se rompen, pero no con fuerza, sino con comprensión, porque el primer paso para detener la tormenta no es calmarte, es entender lo que está pasando dentro de ti, darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos, que tú eres quien los observa, y cuando empiezas a observar sin reaccionar, algo cambia, algo se afloja, la tormenta empieza a perder intensidad, no de golpe, pero sí de forma real. Y si sigues aquí escuchando esto, es porque una parte de ti ya sabe que hay otra manera de vivir, una manera más ligera, más clara, más en paz, y en la siguiente parte vamos a entrar en el punto exacto donde la mayoría fala y cómo, sin darte cuenta, has estado reforzando tus tormentas mentales todos los días, incluso cuando intentas estar bien, y cuando entiendas eso, nada vuelve a sentirse igual. Ahora viene algo que puede incomodarte un poco, pero es necesario decirlo con honestidad, porque muchas de las tormentas que hoy te cansan, que te roban energía, que te hacen sentir agotado incluso sin haber hecho nada, no se mantienen solas, las has estado reforzando sin darte cuenta, día tras día, con pequeñas reacciones automáticas que parecen inofensivas, pero que en conjunto crean un círculo perfecto de ansiedad, porque cada vez que aparece un pensamiento incómodo y tú corres a analizarlo, a buscarle sentido, a discutirlo mentalmente, a preguntarte por qué apareció o cómo hacerlo desaparecer, tu mente aprende algo muy claro. Esto es importante, esto es peligroso, esto necesita atención urgente, y entonces la próxima vez volverá con más fuerza, con más intensidad,
con más urgencia, no porque quiera hacerte daño, sino porque cree que así te protege, y este es uno de los mayores malentendidos sobre la mente humana, pensar que el problema son los pensamientos negativos, cuando en realidad el problema es la relación que tienes con ellos, porque no es el pensamiento el que genera la tormenta, es la reacción, es el miedo a sentir, es el rechazo a la incomodidad, es esa necesidad desesperada de estar bien todo el tiempo cuando. La mente no funciona así, y cuanto más intentas sentirte tranquilo, más atento estás a cualquier señal de inquietud, y esa hipervigilancia se convierte en el combustible principal de la tormenta, porque empiezas a observarte constantemente, a escanear tu cuerpo, tu respiración, tu estado emocional, preguntándote si ya estás bien, si ya se fue, si esto es normal, y esa observación constante te mantiene atrapado en el mismo estado que quieres evitar, como alguien que intenta dormir pero se despierta a sí mismo cada minuto para comprobar si ya se quedó dormido. Y aquí hay una verdad liberadora que casi nadie se atreve a aceptar. No necesitas eliminar tus pensamientos para estar en paz. No necesitas sentirte bien para vivir bien. No necesitas controlar tu mente para recuperar tu calma. Lo único que necesitas es dejar de obedecer automáticamente cada mensaje que aparece en tu cabeza, porque los pensamientos no son órdenes, son eventos mentales pasajeros como nubes que cruzan el cielo, pero cuando te identificas con ellos, cuando crees que dicen algo sobre ti, sobre tu futuro, sobre tu capacidad, entonces dejas de observar el cielo y te conviertes en la nube y allí empieza el sufrimiento. ¿Por qué te tomas en serio algo que no fue diseñado para ser tomado como verdad absoluta? Y tal vez ahora mismo te estés dando cuenta de cuántas veces al día reaccionas internamente sin notarlo. ¿Cuántas veces te dices, esto no debería estar pasando? Tengo que salir de este estado. No puedo permitirme sentir esto. Y cada una de esas frases es una forma sutil de rechazo, una forma de decirle a tu sistema nervioso que hay algo mal, que hay peligro, que hay urgencia, y entonces el cuerpo responde con más tensión, más ansiedad, más ruido mental, cerrando el círculo una vez más. Pero aquí viene el giro importante, el punto exacto donde todo puede empezar a cambiar. La calma no aparece cuando logras controlar lo que sientes, aparece cuando dejas de resistirte a lo que sientes, cuando permites que la sensación esté ahí sin interpretarla, sin dramatizarla, sin empujarla fuera, porque lo que se permite se suaviza y lo que se combate se intensifica, y esto no es una frase bonita, es una ley psicológica, y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, algo profundo ocurre, la mente empieza a perder interés en crear tormentas porque ya no obtiene la reacción que esperaba, ya no recibe el mensaje de peligro, ya no encuentra lucha y poco a poco, casi sin que lo notes, el cielo interno empieza a despejarse, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de hacer lo que lo empeoraba. Y en la siguiente parte vamos a ir todavía más profundo a ese punto silencioso donde puedes experimentar calma incluso cuando la mente habla, incluso cuando hay ruido, incluso cuando la vida no es perfecta, porque ahí es donde vive la verdadera paz. Hay algo que casi nadie te dice sobre la paz mental, y es que no se siente como euforía, no se siente como felicidad intensa, no se siente como una emoción fuerte que puedas señalar y decir ahora estoy bien. La verdadera calma es silenciosa, es sutil, es tan discreta que muchas personas la confunden con vacío o indiferencia y por eso la pasan por alto, porque han aprendido a buscar alivio en sensaciones intensas, en cambios drásticos, en momentos donde la mente por fin se cala por completo, cuando en realidad la mente nunca se cala del todo, y esperar que eso ocurra es otra forma de sufrimiento, porque la calma real no nace de eliminar el ruido, hace de cambiar la relación con el ruido, de dejar que éste agi sin convertirlo en el centro de tu atención, y este punto es crucial, porque mientras sigas creyendo que para estar en paz necesitas que tu mente se calme primero, estarás persiguiendo algo que siempre se mueve un paso más adelante, como intentar alcanzar el horizonte caminando, y aquí es donde ocurre un cambio profundo cuando se comprende de verdad. Tú no necesitas sentirte tranquilo para actuar con tranquilidad, no necesitas certeza para avanzar, no necesitas seguridad absoluta para vivir con dignidad y presencia, porque la paz no es un estado emocional, es una postura interna frente a lo que ocurre,
Y cuando adoptas esa postura, incluso el miedo pierde parte de su poder, no desaparece, pero deja de gobernarte, deja de dictar cada decisión, cada pensamiento, cada reacción, y empiezas a notar algo nuevo, algo que siempre estuvo allí, pero que la tormenta no te dejaba ver, un espacio entre tú y lo que piensas, entre tú y lo que. Pues sientes un pequeño silencio que no depende de que la mente esté quieta, sino de que tú estés presente, y en ese espacio ocurre algo casi imperceptible pero transformador, porque ya no reaccionas de inmediato, ya no te arrastras detrás de cada pensamiento, ya no entras en pánico cada vez que aparece una sensación incómoda, y esa pausa, por mínima que sea, es libertad, porque ahí recuperas la capacidad de elegir, de responder en lugar de reaccionar, de observar sin juzgar, y tal vez ahora mismo estés sintiendo algo distinto mientras escuchas esto, una especie de alivio suave, no porque todo esté resuelto, sino porque algo dentro de ti empieza a comprender que no necesitas arreglarte, que no hay nada mal contigo, que la tormenta no define quién eres, que incluso en medio del ruido puedes estar en paz, y esto no es una idea bonita, es una experiencia que se entrena con pequeños actos cotidianos, como permitir que una emoción esté sin intentar cambiarla, como dejar pasar un pensamiento sin seguirlo, como respirar sin corregir la respiración, como estar aquí escuchando, sin exigirte nada más, y cuanto más practicas esta forma de estar, más se debilitan los viejos patrones, porque la mente aprende por repetición, y cada vez que no reaccionas, cada vez que no luchas, cada vez que no huyes, le estás enseñando que no hay peligro, que no hace falta la tormenta, y poco a poco, sin esfuerzo, sin técnicas complicadas, sin forzarte a ser positivo, empiezas a vivir desde un lugar más amplio, más estable, más humano, y en la siguiente parte vamos a tocar algo muy delicado y muy poderoso, el miedo a que la tormenta vuelva, ese temor constante a recaer, a perder la calma, a volver al punto de inicio, porque mientras ese miedo esté activo, la paz no puede asentarse del todo, y entender esto es clave para una tranquilidad que no dependa de que todo vaya bien. Hay un miedo silencioso que casi nadie reconoce en voz alta, pero que está presente en muchas personas que han sufrido tormentas mentales, y no es el miedo a sentirse mal, ni siquiera el miedo a la ansiedad o al pensamiento negativo, es el miedo a que vuelva, a que un día te levantes y sin previo aviso todo regrese como antes, a perder ese pequeño equilibrio que tanto te costó encontrar. Y este miedo es especialmente traicionero porque se disfraza de prudencia, de autocuidado, de estar atento para que no te vuelva a pasar, pero en el fondo es otra forma de vigilancia constante, otra manera de decirle a la mente que hay peligro, que hay algo que controlar, y mientras vivas esperando la próxima tormenta, tu sistema nervioso no puede descansar del todo porque sigue en guardia, sigue anticipando, sigue escaneando señales, y esto explica por qué muchas personas dicen ya estoy mejor, pero no del todo, porque aunque los síntomas bajaron, la atención sigue atrapada en la posibilidad de que regresen, y esa atención es suficiente para mantener viva la estructura del problema, porque la mente no distingue entre un peligro real y uno imaginado en el futuro, reacciona igual, y aquí viene una verdad que puede liberarte si la entiendes a fondo. Recaer no es fallar, volver a sentir miedo no significa que hayas retrocedido, tener un mal día no invalida todo tu proceso, pero mientras interpretes cualquier incomodidad como una señal de que algo va mal, tu mente volverá a activar la alarma, y no porque estés en peligro, sino porque aprendió que eso es lo que debe hacer, y el verdadero cambio ocurre cuando dejas de evaluar cada estado interno como bueno o malo, correcto o incorrecto, cuando entiendes que la calma no es lineal, que la paz no es un lugar al que se llega y se queda para siempre, sino una forma flexible de relacionarte con lo que aparece, y cuando aceptas de verdad que incluso si la tormenta vuelve, tú ya no eres el mismo que antes, porque ahora sabes observar, ahora sabes permitir, ahora sabes no alimentar el fuego, y esa confianza no se construye repitiéndote frases positivas, se construye atravesando pequeñas incomodidades sin huir, quedándote presente incluso cuando algo se mueve dentro de ti, y cada vez que haces eso, algo muy profundo se reprograma, porque le muestras a tu mente que puedes sentir sin colapsar, que puede haber incertidumbre sin catástrofe,
que puede haber pensamientos intensos sin necesidad de actuar sobre ellos, y poco a poco el miedo a la recaída pierde fuerza no porque tengas garantías, sino porque desarrollas una relación más madura contigo mismo, una relación donde ya no te abandonas cuando pase el malestar. Y este es un punto clave porque muchas tormentas mentales no se intensifican por lo que sientes, sino por la sensación de estar solo dentro de eso, de no saber qué hacer, de creer que no podrás con ello, y cuando aprendes a quedarte contigo, a sostenerte con presencia en lugar de exigencia, el miedo deja de ser una amenaza y se convierte en una experiencia más, incómoda a veces, sí, pero manejable, transitoria, humana, y tal vez ahora Empi. Es anotar que la paz que estás buscando no es la ausencia de tormentas, sino la certeza silenciosa de que, pase lo que pase dentro de ti, no te perderás, no te romperás, no te abandonarás. Y en la siguiente parte vamos a cerrar un círculo muy importante, entendiendo cómo vivir desde ese lugar de confianza interna, no como una técnica, sino como una forma natural de estar en el mundo, incluso cuando la mente intenta volver a nublar el cielo. Llegados a este punto, algo importante empieza a ordenarse por dentro, no como un clic repentino, sino como cuando el agua turbia se queda quieta el tiempo suficiente y lo que estaba en el fondo empieza a verse con claridad, porque ya no estás escuchando estas palabras desde la urgencia de arreglarte, sino desde un lugar más amplio, más observador, y eso marca toda la diferencia, ya que vivir desde la calma no significa vivir sin pensamientos, sin emociones incómodas o sin días difíciles, significa vivir sin pelearte con la experiencia, sin convertir cada sensación en un problema personal, sin interpretar cada altibajo como una amenaza, y cuando esta comprensión se integra, la vida empieza a sentirse distinta, no más fácil necesariamente, pero sí más liviana, más habitable, porque dejas de gastar energía en una guerra interna constante y empiezas a usarla para estar presente, para escuchar, para sentir, para decidir con más claridad. Y aquí ocurre algo muy poderoso que suele pasar desapercibido. Cuando ya no estás obsesionado con tu estado mental, tu atención se libera y esa atención vuelve naturalmente al mundo, a las pequeñas cosas, a lo cotidiano, a lo que antes no veías porque estabas atrapado dentro de tu cabeza, y es allí donde la paz se vuelve algo práctico, algo real, algo que se manifiesta en cómo hablas, cómo caminas, cómo respondes, cómo te relacionas con los demás y contigo mismo, porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde una comprensión más profunda de tu experiencia, y aunque la mente a veces intente volver a los viejos hábitos, a anticipar, a dramatizar, a buscar certezas imposibles, ahora hay algo distinto, una base más estable desde la cual observar esos intentos sin dejarte arrastrar, y esa base no es control, es confianza. Confianza en tu capacidad de atravesar lo que venga sin perderte, sin romperte, sin necesitar que todo esté perfecto para estar en paz. Y esto cambia completamente la forma en que enfrentas la vida, porque ya no vives esperando que las condiciones externas mejoren para sentirte bien, ni te castigas cuando aparecen emociones difíciles. Entiendes que todo eso forma parte del movimiento natural de estar vivo, y que tu trabajo no es eliminarlo, sino acompañarlo con presencia, con amabilidad, con una atención que no juzga ni exige, y cuando empiezas a vivir así, la tormenta mental pierde su función, porque ya no hay lucha, ya no hay rechazo, ya no hay urgencia, y una tormenta sin resistencia se disuelve sola, como una nube que se queda sin viento, y tal vez ahora puedas ver con más claridad que nunca se trata de vencer a tu mente, sino de dejar de convertirla en enemiga, de entender que incluso sus momentos más caóticos nacen de un intento torpe de protegerte, y cuando reconoces eso sin ironía, sin enfado, algo se relaja profundamente, porque ya no estás dividido contra ti mismo, y esa integración es una de las formas más profundas de paz que existen, una paz que no depende de silencios forzados ni de pensamientos positivos, sino de una relación honesta y compasiva con tu experiencia, y desde ahí empiezas a vivir con más coherencia, más equilibrio, más dignidad interna, sabiendo que aunque el cielo se nuble de vez en cuando, ya no te pierdes dentro de la tormenta, porque has aprendido a quedarte, a observar, a confiar. Y en la última parte vamos a cerrar este viaje con algo esencial, algo que no es una promesa, sino una invitación clara a vivir desde este lugar todos los días,
sin esfuerzo heroico, sin presión, sin miedo, simplemente siendo quien eres cuando ya no te peleas contigo. Y ahora, sin necesidad de añadir nada más, sin técnicas nuevas, sin promesas grandilocuentes, solo con todo lo que ya se ha dicho y sentido puedes empezar a vivir desde un lugar distinto, no porque la mente haya cambiado para siempre, sino porque tú has cambiado la forma de estar con ella, porque ya no corres detrás de cada pensamiento ni te escondes de cada emoción, porque entiendes que la tormenta nunca fue el enemigo, fue el lenguaje de una mente cansada intentando protegerte, y cuando dejas de luchar contra ese lenguaje y empiezas a escucharlo sin obedecerlo, algo esencial se acomoda dentro de ti, una calma que no necesita ser defendida, una claridad que no depende de que todo esté bien, una paz que no se rompe con el primer pensamiento incómodo, y desde ese lugar empiezas a caminar por la vida con más suavidad, no porque todo sea fácil, sino porque ya no te empujas a ti mismo, porque sabes que puedes sentir miedo sin perderte, tristeza sin irte, incertidumbre sin colapsar, porque ya no te abandonas cuando la mente se agita, te quedas, respiras, observas, y eso cambia todo, porque una mente observada se calma, una emoción permitida se suaviza, una tormenta sin resistencia se disuelve, y aunque vuelvan días nublados, porque volverán, ya no los interpretas como un fracaso, sino como parte del movimiento natural de estar vivo, y eso te devuelve una libertad silenciosa, la libertad de no tener que arreglarte todo el tiempo, de no tener que demostrar nada, de no tener que ganar una guerra interna para sentirte digno de paz, y tal vez ahora puedas ver con claridad que siempre fuiste más grande que tus pensamientos, más estable que tus emociones, más fuerte que cualquier tormenta mental, y no porque las controles, sino porque puedes sostenerlas con presencia, y desde ahí la vida se vuelve más auténtica, más humana, más habitable, porque ya no estás atrapado en tu cabeza, estás aquí viviendo, respirando, avanzando con la certeza. Tranquila de que aunque la mente cree tormentas, tú ya sabes cómo detenerlas, no luchando, no huyendo, sino quedándote, confiando, permitiendo, y esa comprensión, si la llevas contigo, no como una idea, sino como una forma de estar, puede acompañarte cada día, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada momento, recordándote que la paz no es algo que se alcanza, es algo que se recuerda una y otra vez hasta que se vuelve natural.